Vince Lombardi fue un gran entrenador de fútbol americano en los Estados Unidos. Y él se hizo popular no solamente porque ganaba varios campeonatos, lo que se conoce hoy como el Super Bowl, el primero en ganar 2 veces de manera consecutiva, con un equipo que estaba a la declive. Pero llamaba la atención lo que él hacía al entrenar a su equipo. Generalmente los entrenadores, cuando van a motivar o arengar a los jugadores, lo hacen con frases, con palabras motivadoras, valga la redundancia. Pero llamaba la atención porque él se paraba delante de ellos y tomaba un balón de fútbol y les decía a aquellos jugadores profesionales: esto es un balón de fútbol. Este balón de fútbol tiene costura y tiene esta forma dinámica. Imagine la cara de aquellos jugadores profesionales que están esperando algún tipo de motivación particular y este entrenador le dice: esto es un balón de fútbol. Ok, y ahora él pasaba a algo que quizás era más profundo. Hablarle de la cancha de fútbol o del campo de fútbol y decirle que lo importante era que ellos anotaran. Parecería algo sin importancia, pero con mucha frecuencia nosotros los seres humanos somos tendentes a olvidarnos de lo que realmente es importante. Esto es justamente lo que Pedro está haciendo al escribir esta carta. Por esto no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes ya lo sepan. Versículo 12. Pedro está escribiéndoles a un grupo de creyentes, no sabemos quiénes son, pero se destacan porque tienen una fe verdadera. Ellos han venido a la novedad de vida. ¿Qué hace Pedro? Él les escribe para que ellos estén equipados para vivir conforme a la voluntad de Dios. Les recuerda estas verdades que no solamente son el ABC de un curso de Kindle, sino que son la vida del creyente. Él no da por sentado que ya ellos han madurado, que ellos tienen tanto tiempo. Yo no me cansaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes digan: yo me las sé. Versículo 15: procuraré con diligencia traer a la memoria, recordarles. Y de manera resumida, esta carta, él habla de la importancia de recordar esta palabra de Dios. Ataca a los falsos maestros, le llama blasfemos, codiciosos, insaciables, perros que vomitan y vuelven y se comen su propio vómito, los falsos maestros. Pero en el texto que vamos a abordar hoy, al día de hoy, vamos a ver: Jesús es suficiente para nuestra salvación. Jesús es suficiente para nosotros vivir en santidad. ¿De qué se habló en la mañana de hoy? Jesús es suficiente. Jesús ha proporcionado todo lo que nosotros necesitamos para ser salvos y para crecer en una vida de santidad. Lo voy a repetir una vez más. ¿De qué trata este pasaje? Pedro nos muestra que Jesús ha proporcionado todo lo que nosotros necesitamos para ser salvos y para crecer en santidad. Mira cómo dice el versículo 1, lo primero que quisiéramos ver en esta mañana: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Qué está diciendo? Conocer a Cristo es la salvación. Cristo es nuestro Salvador. ¿Quién es Pedro? Él se define a sí mismo como un esclavo de Jesús. Siervo es la palabra que se traduce en español, pero en el griego es doulos, esclavo. Uno que su voluntad, sus deseos, sus pasiones, sus anhelos está sometido a la voluntad de Dios. Su vida, su caminar, todo lo que él es y hace está orientado hacia su amo.
pero al mismo tiempo Él es un apóstol. Él ha sido uno que fue llamado directamente por Jesús para ser instruido y comisionado para proclamar la verdad del Evangelio. Este es el mismo Pedro que en algún momento estaba pescando y Jesús le llamó y le prometió que él le haría un pescador de hombres. Es el mismo Pedro que abandonó las redes y el proyecto de negocio familiar de la pesca para seguir a Jesús. Es el mismo Pedro que en algún momento dado Jesús le dice: Satanás me ha pedido para zarandearte. Y él le dice: no, eso no va a acontecer, aunque todos se avergüencen y se escandalicen de ti. Jesús, yo nunca te abandonaré. Es el mismo Pedro que negó a Jesús 3 veces y con maldición. Pero es el mismo Pedro que también supo arrepentirse y clamar a Jesús por misericordia. Esa es la obra de Pedro, de Jesús hecha en la vida de Pedro. Pero ¿sabes qué? Mira cómo él dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es el mismo Pedro que les escribe: no es porque yo sea apóstol que yo tengo una fe diferente a las de ustedes. No es otro tipo de sangre la que me limpió a mí que la que le puede limpiar a ustedes. Es el mismo Salvador. Somos los mismos pecadores que necesitamos de la misericordia de Dios para con nosotros. Yo he sido salvado, he sido lavado, he sido llamado por una sola razón: Jesucristo. Él es misericordioso. He sido alcanzado por su justicia. Ahora, hermanos, eso que está ahí es interesante, porque lo que menos quisiera un delincuente es que le alcance la justicia. Si un delincuente le dice: wow, qué bueno, me metieron preso, me atraparon, qué chévere, voy a la reja, voy al juez. No. ¿Por qué Pedro puede estar confiado en que la justicia de Dios le ha alcanzado si él sabe que es un pecador? ¿Por qué él le puede decir: confíen que la justicia de Dios le alcanzó? ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos un Salvador. ¿Sabes por qué? Porque Jesús se metió en medio entre nosotros y la justa ira de Dios. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no somos justos, somos justificados. Cristo ha provisto todo lo necesario para nuestra salvación. Y es por eso que Pedro dice: ustedes tienen una fe que es igual a la nuestra. No hay dos tipos de creyentes, un solo tipo: pecadores salvados, alcanzados por la justicia de Jesucristo. Aquellos que tienen una fe preciosa, una fe hermosa. ¿Usted recuerda la carta de Pablo a Filemón? Onésimo, su nombre es útil, pero él había sido un inútil, había defraudado a Filemón. Ahora, ¿cómo podía ser Onésimo librado de la muerte justa que merecía un esclavo por haber robado, por haber escapado, por haber huido, por haber defraudado a su amo? Él necesitaba un mediador. Y Pablo se ofrece a escribir una carta para mediar y diciéndole a Filemón: yo pago por él. Él te defraudó, pero ahora Cristo lo ha alcanzado y yo estoy dispuesto a testificar de que Él es una nueva creación. Y si te ha defraudado, anótalo a mi cuenta. Eso fue lo que Cristo hizo. Vivió la vida que ni tú ni yo podíamos vivir. Agradó perfectamente a Dios el Padre, y cuando llegó el momento decisivo fue aplastado por la justa ira de Dios en una cruz. ¿Para qué? Para que ahora tú y yo podamos venir confiadamente delante de Dios el Padre. Por eso en esta mañana
Yo te pregunto, ¿has sido alcanzado por la misericordia de Dios? ¿Te has visto tú como un pecador necesitado de esa gracia? ¿Cuándo fue la última vez que tú pediste perdón a Dios? ¿Fue esta mañana? ¿Fue ayer? Cuando utilizaste tu lengua de una manera pecaminosa, cuando la ira te gobernó y estallaste en ira. El creyente no es uno que simplemente hizo una oración de fe un día, es uno que diariamente acude delante del trono de la gracia. Señor, acuérdate de mí que soy un pecador. Que clama por la misericordia de su Salvador. Es por la fe que entramos en el camino de la redención, pero por esa misma fe nos sostenemos clamando por misericordia. ¿Ha perdonado Jesús tus pecados? ¿O eres tú quizás de lo que dice, yo no necesito un Salvador porque yo no cometo grandes pecados? Es por la fe como Pedro llegó a esa conclusión. Él ha conocido a Jesús. Pero no es el Jesús que nace en un pesebre, simplemente el niñito Jesús. No es el Jesús que es encaminado cada Semana Santa en un Via Crucis. Mira cómo él puede decir: Jesús, nuestro Dios y Salvador. Jesús que es el Cristo. Ese es el conocimiento que él tiene de Jesús. Mi Dios, mi Salvador, el prometido para venir al rescate de nuestros pecados. Para Pedro, Jesús es más que un concepto. Jesús es más que una historia bonita de escuela dominical. Él es su Dios, aquel que le habla y él obedece. Aquel que cuando manifiesta su voluntad solamente nos queda decir amén, así se hará. No es alguien que simplemente está clavado en un crucifijo. No es alguien simplemente que él recuerda en un momento de un culto. Jesús es un Dios, el Dios verdadero. Él es su Dios, Él es su Salvador. Él es aquel que fue prometido y que le ha salvado. Yo te pregunto en esta mañana, ¿es Jesús tu Dios? ¿O eres de los testigos de Jehová que ven a Jesús simplemente como alguien bueno, un libertador? Jesús salva a todos aquellos que Él gobierna. Si Jesús no es tu Señor, Jesús tampoco es tu Salvador. Si Jesús no es tu Dios, Él no es tu Salvador. Pedro puede reconocer que la paz que él tiene es producto de él entender que él es un pecador, pero que Dios es su Salvador. Jesús es ese Salvador. Versículo 2: gracias y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Usted ha visto que el mundo está carente de paz. Los matrimonios están carentes de paz. Las escuelas están carentes de paz. Los estudiantes se matan en las escuelas. El mundo está carente de paz. Una persona puede tomar una camioneta y aplastar cientos, decenas de personas en una multitud de cientos. Le quita la vida. Violencia, guerras, rumores de guerras. Conocer a Jesús es tener paz. No es ausencia de dificultades, no es ausencia de problemas, no es ausencia de persecuciones. Pedro está siendo perseguido, la iglesia está siendo asolada, pero él puede decir: nosotros estamos en gracia, en misericordia, tenemos paz. ¿Por qué? Porque hemos conocido al Dios verdadero, el único que da la paz verdadera y duradera. Podrás tener todo lo que este mundo ofrece, pero si no tienes a Dios, no podrás tener paz duradera. Si no tienes una correcta relación con Jesús, no tendrás paz verdadera. Él mismo dijo: yo le doy una paz, no como el mundo la da, fundamentada en armas, fundamentada en guerras.
Vamos a pacificar una ciudad, matemos cientos y saquemos ametralladoras y entonces esa ciudad estará pacífica. Es un Salvador que viene a dar paz, derrotando el pecado en nuestras vidas, cambiando las perspectivas humanas caídas para entonces para que podamos ver la paz que Él nos da. Pablo dice a los Romanos capítulo 5, justificados, declarados justos por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es la razón? Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por quien también tenemos entrada, estoy leyendo Romanos 5, verso 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en esa esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Pablo le dice a los romanos, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Por Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Pero tenemos entrada a la gracia. No que seamos librados de la persecución y del sufrimiento, pero ahora entendemos que somos parte del pueblo de Dios y a pesar de las dificultades podemos tener paz para con Dios. Conocer la obra de Cristo nos ayuda a tener paz. Conocer la obra de Cristo nos da esa gracia, ese don de Dios, esa bendición de Dios inmerecida. Pero al mismo tiempo, conocer a Cristo nos lleva a someternos a Él. Conocer esa verdad nos lleva a la obediencia. Jesús es el Señor de Pedro. Jesús debe ser nuestro Señor. Él es el Señor de todos aquellos que caminan en paz. Usted con mucha frecuencia utiliza un GPS. Es un sistema tecnológico de posicionamiento global. Tú pones una dirección, una ubicación y Él te traza la meta. Te traza la dirección que tú necesitas para poder llegar al lugar. Número uno, que el GPS te diga la verdad. Que te diga con exactitud cuál es esa ubicación. Pero al mismo tiempo tú puedes tener indicaciones claras y precisas y no seguir al GPS. ¿Llegarás tú a ese lugar? O sea, no es suficiente con tú conocer acerca de Jesús, tener información acerca de Jesús que sea verdadera. No es suficiente meramente un conocimiento emotivo, emocional de Jesús. Es necesario que tú sepas lo que Él te está diciendo y que tú alinees tu vida a la causa de Jesús. Jesús demanda obediencia. Conocer la obra de Jesús es el origen de la salvación. Conocer la obra de Jesús nos da paz, nos ayuda a andar en esta gracia, nos libra del pecado, nos declara justo. Pero en segundo elemento, conocer la obra de Jesús para nuestra vida es suficiente. Conocer la obra de Jesús es suficiente. No necesitamos más. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pedro nos está mostrando que hay una relación implícita entre el conocimiento y la necesidad de obedecer. Un conocimiento que está presente en nuestra mente y nos lleva a la obediencia. Hay conocimiento que tú pudieras tener en tu mente. Yo te pregunto, ¿tú sabes el nombre de tu abuela? Quizás viene a tu mente ahora, pero lo tienes guardado. La idea que Pedro trae aquí, todo lo que ustedes necesitan no es simplemente un conocimiento abstracto, es un conocimiento que te acompaña diariamente. No se necesita una nueva revelación, una nueva verdad. Cristo ha provisto todo lo que nosotros necesitamos para andar en novedad de vida. El profeta Isaías en el capítulo 40, verso 8, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanezca para siempre.
Jesús en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que no sea cumplida. ¿Por qué esto era importante para ellos? Hermanos, ellos estaban pasando por persecuciones, necesidades, pruebas, falsedades, falsos maestros. ¿Qué les dice Pedro? Ustedes tienen en Jesús todo lo que ustedes necesitan. Ahora, ¿es esto algo nuevo de Pedro o la Biblia habla acerca de esto? Los profetas del Antiguo Testamento, todos sus temas estaban direccionados hacia un rey que vendría y que gobernaría para siempre, que traería paz. Los 4 evangelios resaltan la obra de Jesús. Estas historias no están ahí para engranojarnos, para sorprendernos, para ser utilizadas en los dramas de Navidad. Esas historias están ahí para apuntar que Jesucristo es el Salvador. Los sinópticos están narrando las historias, complementándolas de tal manera que están repitiendo lo mismo, lo mismo. Son como aquel profesor que nos dio clase a muchos de los que estamos aquí en Ucatesi. El primer día de clase él sacaba una hoja y decía: miren, aquí están las 22 preguntas del examen final. Y no solamente están las preguntas, están las respuestas que ustedes deben poner en ese examen. Y si aquí hay alguien que cree que una de estas preguntas no saldrá en el examen final, que cambie de opinión, porque van a salir. Él desarrollaba toda su clase, pero ya nosotros teníamos las respuestas del examen. ¿Cuál era la intención? Enfaticen en lo importante, lo vital es esto. Pero ¿sabes qué? Algunos estudiantes decían: como demasiado fácil, cuidado si es un gancho. ¿Y qué hacían? No enfatizaban en lo que el profesor decía. Y usted puede creer que algunos reprobaban la materia. Y el día del examen final llegaba, ¿y qué hacía el profesor? Él sacó la misma hoja, pero esta vez vacía, con las mismas 22 preguntas, para que usted escribiera las respuestas que el primer día de clase les dio. ¿Sabes qué? Ahora mismo en el cielo, en la eternidad, en la gloria, todos los que están ahí, ¿sabes por qué? Por la obra de Cristo. No hay otro camino, no hay otro mediador, no hay otra manera de entrar a la vida eterna si no es por Cristo. Todo lo que necesitamos está en Cristo. Nos ha sido dado. Su obra es suficiente. No trates de comprar tu salvación. Él nos ha dado todo de manera gratuita. Todas las cosas que pertenecen a esta vida, a vivir en piedad, ya nos han sido otorgadas. Pablo le dijo a su hijo Timoteo: Timoteo, a ti te quieren devorar en la ciudad de Éfeso. Te van a querer destruir, pero ¿sabes qué? Lo que tú necesitas es permanecer en esa fe que te fue instruida por tu abuela, tu madre, y tu madre a ti, o ambas a ti. Desde la niñez tú has sabido las Sagradas Escrituras. Timoteo, lo que tú necesitas ahora como adulto es permanecer en ese conocimiento. Jesús es la justicia, Jesús es la gracia, Jesús es la bendición, Jesús es suficiente. No necesitamos otro camino. Conocer a Jesús es suficiente, no solamente para la salvación, sino para vivir en la vida de piedad. Pastor, eso yo lo sé. Pero ¿cómo nosotros podemos tener el poder para vencer ese pecado que me aplasta cada semana? Ese amor al mundo que me atrae. ¿Cómo nosotros podemos tener fuerza para derrotar el mundo? No es que está allá afuera, es que está dentro de nosotros. ¿Cómo podemos nosotros luchar eficazmente para vivir en piedad? Versículo 3. Conocer a Jesús nos da el poder, la energía, el dinamismo para vivir en santidad. Todas las cosas que pertenecen a la vida para vivir en piedad nos han sido dadas por su divino poder.
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pedro dice, yo vivía esclavo al pecado, soy esclavo de Cristo, pero Cristo me ha dado el poder. En la eternidad pasada estaba Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Estaba la nada. No había nada y ya Dios existía. Dios habló y todo vino a ser como es. El poder de Dios emanado, el verbo de Dios, Jesucristo, Él habló y fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, tronos o potestades, todo fue hecho por Él. Y Dios dijo, hagamos ahora al hombre y soplemos vida. Y fue el hombre un ser viviente. Ese poder que ha creado todo cuanto existe es el mismo poder que está en nuestra disposición para vivir en la piedad, para vivir en santidad, para luchar contra el pecado, para resistir en medio del sufrimiento, en medio de la tragedia. Ese es el poder que está en nuestro favor. ¿Lo conoces? Él dice mediante el conocimiento de Cristo. Hermanos, el milagro más grande no es levantar un cadáver, no es empastar una muela o sanar un enfermo. El milagro más grande es hablarle a un muerto espiritual, a un cadáver espiritual, y que él pueda responder y venir a novedad de vida. Ese mismo poder que nos salvó es el mismo poder que nos sostiene para andar en santidad. Es ahora como nosotros podemos ver el pecado y decirle, tú me atraes, quisiera deleitarme en ti. Pero ¿sabes qué? Ahora hay algo más deleitoso. Ahora tengo el poder para resistirte. Ahora tengo el poder para agradar a Dios. Ahora hay un amo más grande que tú. Satanás está tentando, Satanás está llamándonos, seduciéndonos, pero ahora podemos resistir al diablo y él huirá de nosotros. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces olvidamos la parte A del versículo. Queremos resistir al diablo, pero sin someternos a Jesús. Someteos pues a esa voluntad de Dios. Entonces tú puedes resistir al diablo. ¿Y sabes qué? Él huirá de ti. De lo contrario podrá ser como aquellos hijos de Seba que vieron a Pablo echando demonios, ven el poder de Dios manifestado a través de Pablo y ellos dicen, oh, pero es fácil. Nada más tenemos que decir lo que dice Pablo. Y van entonces, si se topan, salen a buscar un endemoniado y ¿sabe lo que pasa? Ellos le dicen, oh, míralo aquí. En el nombre del Dios que predica Pablo, váyanse. Y aquel endemoniado le dice, ok, a Jesús lo conocemos. Bastante golpes nos ha dado. A Pablo también lo conocemos. ¿Y ustedes quiénes son? Y no es que el demonio le estaba pidiendo su cédula. Es que él sabía que ellos no tenían un real conocimiento de ese Jesús que conoce Pablo. Quizás es como aquellos que practican religión, que van y le dicen, San Juan, dile a San Pedro que le diga a San Bartolomé, que le diga a María, que le diga a Jesús que yo estoy aquí. No. Conocimiento de Jesús. Conocimiento del poder que ha vencido el pecado. Es ese poder del cual habla el apóstol Pablo. Un poder grande. El término es traducido dunamis, de donde ahora se deriva la palabra dinamita. Es un poder transformador, es un poder que nos lleva a andar en novedad de vida. ¿Conoces tú el poder de Jesús? ¿Te ha librado Jesús de la muerte, del pecado? ¿Te ha dado paz, gozo en medio de la prueba? Ahora, ¿qué hace ese poder en el creyente?
Mira cómo él puede decir: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de su poder divino, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Versículo 4, ¿para qué? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. No es para que nosotros presumamos que tenemos superpoderes, que somos super santos, que somos super espirituales, para ser transformados a la imagen de Cristo. Hermano, mira, o amigo que estás aquí, si tú dices conocer a Jesús y no hay evidencia de santidad en tu vida, si no hay crecimiento en apartarte del pecado, si tú no te estás pareciendo a Cristo, hay un problema. Porque Cristo a todo aquel que salva lo transforma. La gracia de Dios cambia. Para la vida y la piedad nos vamos pareciendo más a Cristo. No somos perfectos, pero el pecado va muriendo cada día. Este cuerpo se va desgastando, pero el hombre espiritual está siendo fortalecido. Es un conocimiento que nos lleva a la transformación. Un conocimiento que transforma nuestro interior y se manifiesta en la manera que hablamos, caminamos, nos conducimos. Pedro puede decir: escuché, creí, conocí, comí, caminé, confié, seguí, viví, moriré, resucitaré, reinaré y me gozaré. Escuché el evangelio, creí en Jesús, lo conocí, caminé con Jesús, comí con Jesús, me acosté confiando en Jesús, me levanté confiando en Jesús, me enfermé creyendo en Jesús, viví creyendo en Jesús, moriré creyendo en Jesús y me resucitará el día que Él venga. ¿Para qué? Para que reine eternamente con Él. Esa es la vida de todo creyente. Por eso predicamos a Jesús. Conocer a Jesús es el camino. Pero al mismo tiempo nosotros vemos que Él nos ha dado promesa. Pedro dice: ya la tenemos. No es que va a llegar, ya tenemos esa promesa. Versículo 4, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido del pecado, de la corrupción del mundo, a causa de la concupiscencia. ¿Qué está haciendo Pedro? Él simplemente les está recordando estas verdades. Ustedes ya la tienen. Nunca voy a dejar de recordarles, versículo 12, para que ustedes puedan confiar en esa verdad y estéis confirmados. Mira cómo dice el versículo 12. Estas cosas, aunque ustedes ya las sepáis, estén confirmados en esa verdad presente. No es una historia. Jesús no es un cheque al portador. Mira, coge a Jesús, pero no lo cambie. No tiene fondo. En 2 semanas tú vas al banco y yo le voy a poner los fondos. No. Es una verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Dice Pedro, versículo 14. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pedro dice: yo voy a morir, yo me voy a ir, pero que ustedes perseveren. No es tener un papa. Pedro no era un papa. No fue el primer papa. Él dice: estas verdades fueron efectivas para llevarme a la eternidad. Estas verdades son efectivas en el tiempo presente para que ustedes perseveren hasta la venida de Cristo. Jesús, Dios me ha dicho: yo voy a la eternidad, pero yo quiero, antes de partir, recordarles estas cosas. Y lo haré diligentemente para que después de mi partida ustedes sigan caminando en estas verdades. Jesús es suficiente para salvarte. Jesús fue suficiente para salvarlos a ellos. Jesús es suficiente, es todo lo que necesitamos para andar en la vida de la piedad. Jesús nos ha dado a nosotros el poder
para que esas verdades se hagan vida en cada uno, en cada una de nosotros. Ustedes como padres en esta época reciente de juegos, de reyes, abuelos que puedan dar regalos. Saben, muchas veces cuando regalan los juguetes, hay algo que lo destapan los juguetes y hay un carro, hay un peluche, hay algo que está ahí con todas las capacidades. Pero hay un letrero que desmotiva. Las baterías no están incluidas. El niño está deseoso de jugar, pero la pila no la trae el equipo. En mi casa yo tengo muchas, siempre que voy al supermercado llevo pilas. José anoche me preguntó, ¿y por qué tú siempre tienes pilas? Yo, porque tú vas a venir a buscar pilas. ¿Cómo nosotros podemos avanzar? Conociendo a Cristo y conociendo el poder. El evangelio viene, la buena noticia de salvación viene con las pilas incluidas. Lo que nosotros necesitamos es conocer a ese Jesús que nos ha dado el poder para nosotros vivir en santidad. Conocer a Jesús es el origen de la salvación. Conocer a Jesús es suficiente para vivir en la eternidad. Conocer a Jesús nos libra del error y nos da poder para ser santos. Por eso Jesús ha proporcionado todo lo que nosotros necesitamos para crecer conforme a su semejanza hasta su venida. Oremos. Señor, gracias por tu obra en nuestro favor. Gracias, oh Padre Celestial, porque estas verdades se hacen vida en cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, que tú en esta mañana traigas consuelo, traigas salvación a aquellos que no te conocen. Que estas verdades puedan ser hechas vidas en nosotros. Que podamos en esta mañana ser retados a conocerte, a escudriñar tu palabra, a confiar en esas promesas que tú nos has dado en medio de las pruebas y las dificultades. Rogamos una vez más por nuestra hermana Cándida, que pueda ser fortalecida en ese lecho de enfermedad, y por cualquier otra persona que esté enferma en este lugar. Que poniendo la confianza en ti, sabemos, oh Señor, que tendremos respuesta. Ahora ayúdanos a reflexionar en este tiempo de tu mesa. A la vez, oh Señor, que lo hacemos con un espíritu agradecido, con actitud reverente delante de ti, sabiendo que por tu obra nosotros tenemos perdón de nuestros pecados. Gracias, oh Padre eterno, por Jesús. Amén.